este tipo de tragedias. De hecho, Boy lo dice, o sea, detrás de cada tragedia, de la tragedia que ocurre con los niños, de darles un sufrimiento superior a lo que ellos son capaces de soportar, alguien diría, es que, ¿cómo? No, es que sí son capaces de soportar porque son niños y son inocentes y pues no conocen en sí lo que es el sufrimiento y el dolor. Vamos a decir que sí, pensemos que no son capaces de ello, pero, por ejemplo, hoy es 12 de diciembre. Previo al 12 de diciembre, yo cuando estaba entrando y saliendo de esta su casa, mi vecino tiene un perro, una perrita. Y pues los de los pueblos aledaños, locos de por aquí, cerca de la Ciudad de México, pues festejan pues su fecha, ¿no? De la Virgen de Guadalupe. Haciendo esta celebración, pues truenan cohetes y pum, 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 pum. Digamos que el perro no es capaz de sentir dolor ni sufrimiento. Si esto es así, si los perritos no son capaces de ello, yo podría decir, bueno, pues están tronando cohetes, no pasa nada. Pobre perrito. Cada vez que tronaba un cohete estaba espantado. Bueno, uno razona y dice, bueno, si me pongo en el lugar del animal, está espantado. Si un perrito cuyo sistema nervioso, incluso cantidad de neuronas, no son las mismas de un cerebro humano, no es el mismo número, y tal vez la conciencia humana tiene una emergencia de sinapsis de neuronas, tal que esa sinapsis provoca que haya conciencia, y sí, en el perro tal vez no sea el mismo número de neuronas y por lo cual no tiene una conciencia similar, no estoy diciendo que no tenga una conciencia, pero no similar a la de un ser humano, esa conciencia sí es capaz de sentir dolor. Como es capaz de sentir dolor, el perro pues chilla, siente miedo, tal cual un ser humano. Y si él es capaz, un niño sí es capaz de sentir dolor. Alguien diga, pero un perro puede soportar eso chillando. Ok, un ser humano, digamos que es capaz de soportar, digamos en el caso de lo que ocurre con esta niña de Minnesota, y sabemos que existe la trata de blancas. Digamos que ocurre la tragedia de la trata con ella. ¿Qué ocurre con la trata? Te secuestran a un niño y pues lo ponen en el mercado negro. Y al ponerlo en el mercado negro, pues ocurre una especie de esclavitud. Ya aquí hay 2 delitos. El tercer delito es que, va a ser un esclavo sexual. ¿Por qué? Porque pues en Minnesota y las gringas son guapas. Y más si es niña. Tiene una cara de inocencia que, voy aquí a copiarle una canción que dice, tiene 17 años, mira su inocencia. Bueno, aquí es menor todavía de 17 años, tiene más inocencia, más una cara de niña, que para un pederasta diría, ¡ay, está buenota! Nota, para un pederasta. Y como para un pederasta se le hace algo deseable, pues tenemos 3 daños contra la humanidad. Digamos que de hecho los tratan mal, o sea, a veces hasta les matan de hambre y les hacen trabajar de forma inhumana. Nosotros somos inhumanos, pero ahorita me quiero poner en el lugar del calvinista que piensa que eso se puede soportar. Pues vamos a ponerte que soportable, vamos a decir que todavía es soportable. Ok, ocurre todo ello, de tal forma que hay personas que no sobreviven ni un mes así. O sea, tiene el trauma del secuestro, tiene el trauma de que le llevan a vivir a otro lugar, el trauma de que la esclavizan, el trauma de que le vuelven esclava sexual, al volverla esclava sexual la malalimentan, al malalimentarla la sobreexplotan y luego pues no puede soportar.
Y en todo ello el sistema nervioso colapsa, entra en cortocircuito de la red neuronal y pues obviamente en ese sentido, dicho de otra manera, muere. ¿En serio no podía soportarlo? Es una tragedia que sobredimensiona lo que puede soportar un ser humano. Es lo que Boyd argumenta con base a los hermanos Karamazov, que realmente es insoportable esa especie de dolor. Hay ateísmos que funcionan de esta manera. Hay una fuente que es von Neumann Machine o von Neumann Machine .wordpress.com /2009 /2001 /11 barra espaciadora, no es barra espaciadora, allá, iba a decir signo menos, argumento, mal. Si se puede lo redactaré, pero ahorita quiero subir el video tal cual viene. En que esto se vuelve el argumento de Epicuro, donde finalmente es el cuestionamiento a todo esto, en que Dios permite el mal en el mundo. Todavía vamos a seguir pensando, y Epicuro, de hecho, como filósofo, el recicle del argumento de Epicuro a una concepción monoteísta razona en torno al monoteísmo, de que no son los dioses, sino Dios quien permite el mal en el mundo. Entonces el cuestionamiento es: ¿Dios quiere el mal en el mundo, pero no puede detenerlo? ¿Dios puede eliminar el mal en el mundo y no quiere detenerlo? ¿O no quiere eliminarlo? Dios no quiere ni puede. Bueno, para ese sentido es como si Dios no existe, ¿no? Entonces, tal vez ese Dios no es el Dios que tú piensas y ese Dios no existe. Dios no existe, vamos a decirlo de manera muy abstracta. Dios quiere y puede. La pregunta es, ¿cómo? Y esta fuente hace toda una serie de cuestionamientos en torno a ello. Bueno, hay algo que sí se tiene que decir, que no es tanto que Dios no quiera y pueda, sino, recuérdese lo que yo estoy diciendo de lo que significa la conciencia humana. Más bien, ¿de dónde viene la conciencia humana? La conciencia humana viene de la sinapsis de las neuronas. Las neuronas son en sí realmente este autómata finito no determinista de transiciones, este autómata finito no determinista, de transiciones no deterministas. Que recuerdo que mi profesor de computación, de computación, de teoría de la computación en mi carrera, sí, también los físico-matemáticos vemos eso. De hecho, Turing era matemático. Por fuerza, el físico matemático tiene que conocer, ¿no? De dónde rayos el ingeniero en sistemas estudia computación. De dónde rayos se le ocurre al ingeniero en electrónica proponer componentes o más a los que se les ocurrió el asunto de los transistores, proponer transistores. ¿De dónde lo proponen en sí al principio físicos y los ingenieros y químicos y en electrónica dicen: oye, eso que me estás diciendo ya existe en la naturaleza y está aquí y puede proponerse tu transistor, lo tenemos que saber. O sea, si eso lo hace un ingeniero, no, también nosotros por lo menos lo sabemos en sus fundamentos. Y como se sabe en sus fundamentos, se tiene que decir: ¿qué es una neurona? Una neurona sería ese autómata. La red de autómatas son redes neuronales. Las transiciones que se da de autómata a autómata con los alfabetos 0-1 se puede ver saliendo del funcionamiento real de las neuronas como la sinapsis, en que las transiciones se dan como sinapsis y las sinapsis se dan por medio de químicos. O sea, no es tan sencillo, porque la transición es como de un químico a otro químico que es trasladado y esto se vuelve un uno, pero no es un uno cualquiera, es un uno de una hormona determinada, y por eso ocurre esta transición y se van
de manera transicional con diferentes químicos y luego diferentes transmisores y diferente forma neuroquímica de ver el asunto. Alguien diría, oye, ¿y sabes neurofísica para esto o biofísica? Tengo que decir que no. Ahorita tal vez sí lo estoy diciendo de manera un tanto cuanto hipotética. Por eso aceptó las críticas, de ahí más en especial, de biólogos, neurólogos y biofísicos. Pero sí, obviamente podría decir, ¿y de dónde te basas en sí? Me baso en teoría de la computación, teoría de la computación que se da en mi carrera. El profesor, pues ya todos los que estudian mi carrera han de saber quién es, una gran eminencia. De hecho, él fue quien se le dio el programa inicial de la ESCOM del Politécnico. ¿De dónde viene? Viene de un físico matemático. Ahora, ¿qué más? También está el canal de Javier Valderas, me parece, que él habla acerca de las redes neuronales y de las neuronas. Cómo funcionan, y dices, entonces lo puedo vincular con los autómatas. Un autómata, una red neuronal, son cuando menos dos autómatas que tienen transiciones y por lo cual hay una entrada y hay salidas. ¿Y cómo sabemos que hay entrada y salidas? Eso se sabe por termodinámica de tiempos finitos. Eso lo estoy viendo en mi maestría. Así que sí sé al respecto. Valga, no hipotetizo porque sí, sino más bien como que es fácil de ver esta forma de teoría de automatización. Alguien diría, oye, ¿cómo sabes que es con diferentes químicos? Eso por biología. Valga, eso lo sabemos casi todo el mundo cuando se dice, oye, cuando te enamoras, ¿qué es lo que funciona? Pues es que hay oxitocina, hay citocina, hay diferentes químicos que hay en el organismo y luego son procesados de forma diferente en nuestras redes neuronales, tal que se produce a nivel mesoscópico, que si ves una chica digas, oye, no manches, está guapa, y luego no solamente decir, oye, está guapa, me está hablando, pues estamos teniendo interacción, y en esa interacción se produce algo en esta red neuronal que hablamos que es el ser humano. Pero como estaba diciendo, y se basa recordando el profesor, es no determinista. Cuando hablamos de no determinismo, estaríamos hablando de que ocurre incluso procesos estocásticos. ¿Y qué es un proceso estocástico? Bueno, estos son apuntes que no pude tomar por completo, pero sí me lo pasó el profesor de probabilidad 2. No lo pude tomar por completo porque yo soy físico, tomé probabilidad 1 y él se siguió. En probabilidad 1 vimos lo que son martingalas. Esto fue para muchos, ahorita me dicen que en probabilidad 1 de mi carrera como que tienen que hacer un repaso de probabilidad 1 porque parece que no queda claro para hablar de lo que son los procesos estocásticos. El profesor no hizo eso en ese momento que yo tomé esa materia y llegó a lo que son las cadenas de Markov, como lo que él dio al principio. Y para dar esto necesitas hablar de procesos estocásticos. ¿Y qué es un proceso estocástico? Es un proceso aleatorio con espacio de estados que tiene un índice. Con proceso aleatorio es obviamente una variable aleatoria, ¿no? Un proceso aleatorio, un proceso al azar. El proceso al azar para nosotros va a ser la sintaxis, iba a decir. No es la sintaxis, vamos a decir que es, aunque ya dije que es la transición. Es como la sintaxis, pero recuerdo que de química orgánica hay ciertos procesos que pueden verse deterministas. Pero, aunque se vean deterministas, estamos hablando de que esto ocurre con 100,000 neuronas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, para interacción de por lo menos 10? Lo mismo que este matemático Poincaré trató de resolver para 9 planetas. Llegamos a lo que son los sistemas complejos. ¿Y qué ocurre con un sistema complejo? Prigogine. Por eso quería sacar también esto. Prigogine lo aborda él desde la química física o la físico-química, que es un premio Nobel de Química, en el sentido termodinámico de decir,
Bueno, ¿qué tal si nosotros proponemos una descripción determinista, pero para todo esto? Es un proceso de difusión que ocurre para los 10 cuerpos. Y un proceso de difusión para 10 cuerpos es un proceso que involucra entropía, porque involucra calor. El trabajo de las neuronas tiene que tener calor.